Me presento, mi nombre es Luis Daniel Pislan Guadarrama, soy estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Industrial en el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Les estaré platicando de cómo apliqué la metodología de Chekland a la problemática social que he elegido, que en este caso fue el exceso de peso corporal en la población adulta de Quintana Roo. Un poco más adelante les estaré platicando de la justificación del por qué la elección de esta problemática. Todo esto referente a la materia de Ingeniería de Sistemas impartida por el Dr. Hugo Carrillo Rodríguez en el semestre enero-junio 2021. Antes de la elección de la problemática, busqué cuáles eran aquellas de mayor relevancia actualmente para nuestra sociedad, para los mexicanos y también para los guanajuatenses, los celayenses. Después de checar esto, y como muchos de ustedes sabrán, México siempre se mantiene en los primeros lugares con índices de exceso de peso corporal. Elegí esta problemática debido a su magnitud, debido a la rapidez de su crecimiento y debido al efecto negativo que este tiene sobre las personas que padecen de esta problemática. Para analizar esta problemática de una mejor forma y la metodología del Checkland, la cual tiene que hacerse de manera muy específica, porque si no puedes perderte en el proceso, decidí cerrarla a una ubicación. Para ello acudí al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, el cual en el 2018, como pueden apreciar en este mapa de aquí, muestran los porcentajes de exceso de peso corporal por estado. El estado con mayor índice de exceso de peso corporal es el estado de Quintana Roo con un 48.9%. Esto es casi la mitad de la población, básicamente. Regresando un poco la vista fuera del estado, pueden apreciar en este gráfico el comportamiento del crecimiento de la problemática en México del 2006 a 2018. Pueden apreciar que subió aproximadamente un 30 a un 36%. Esto es un crecimiento bastante acelerado, como mencioné anteriormente, por lo que la solución de esta problemática lo más rápido posible es lo mejor para nuestra sociedad. Antes de contextualizar la problemática, se tuvo que buscar muchas fuentes de información. Todos los temas que han hablado sobre esto, las causas de la obesidad, no importando la ubicación, el lugar, el punto era conocer todos aquellos factores que suelen estar relacionados con la aparición de esta problemática. Después de conocer esta información, la conceptualización que había realizado anteriormente realmente no era muy indicada para realizar la metodología, por lo que los sistemas fueron cambiando poco a poco y al final solamente se eligieron 5, los que se presentan en este gráfico. Pueden apreciar que está el individuo con exceso de peso corporal en el centro, rodeado de 5 subsistemas, los cuales están escritos. Este debería ser una conceptualización donde se escribiera qué está mal acerca de cada factor. Sin embargo, decidí hacerlo de forma gráfica debido a que soy un poco más visual y probablemente la mayoría de la población y la gente que esté viendo este video también, y puede ser un poco más fácil llevar a cabo esto. Entonces, después de leer cuáles son los que influyen normalmente en la problemática no fuerzas en el estado de Quintana Roo, los puse alrededor de cada subsistema y con la intención de después investigar cómo se encontraba este factor ya aplicándolo a la población adulta del estado de Quintana Roo. Pueden ver que los subsistemas del ambiente obesogénico se encuentra debajo. ¿Cuál es el primer subsistema? A pesar de la ubicación de donde están puestos en este momento. El sociocultural se encuentra debajo, que se encuentra relacionado con el gobierno del estado, el cual es el último subsistema. El tercer subsistema es la rutina. El cuarto es hábitos y el quinto, como ya mencioné, el gobierno del estado. Vamos a diferenciar a lo largo de este video cuál es la diferencia entre la rutina y los hábitos, que puede llegarse a confundir, pero después de analizar los factores veremos que es diferente. Bueno, la justificación de cada subsistema, ¿cuál es? Como ya mencioné anteriormente, fue la lectura de diferentes fuentes de información. En este caso les voy a platicar un poco qué es cada subsistema y después veremos cómo fue aplicada la metodología de Checkland para cada uno. En el caso del primer subsistema, el ambiente obesogénico, este está formado por todos los factores comunes que suelen estar relacionados con la problemática. Como pueden apreciar en el gráfico, bueno, se encuentra un sillón, este tiene que ver con el estado perezoso, se encuentra por ahí una hamburguesa y un refresco, el cual tiene que ver con los alimentos. Se encuentran unos debajo, unos como
cilindros, los cuales representan la microbiota, de lo cual estaremos platicando más adelante. Y bueno, hay algunos otros factores que suelen estar relacionados no importando la ubicación. Esto suele ser un poco general, no importando dónde sea el lugar, suelen estar relacionados con la problemática a nivel mundial. Pasando al subsistema 2, el sociocultural, tenemos dos factores, el social y el cultural. Estaremos llevándolo más a fondo al pasar al subsistema número 2. El tercer subsistema, el de rutina, se diferencia del de hábitos básicamente por cómo se mide. Y esto es en función del tiempo. El de la rutina va a ser medida a través del día, cuánto tiempo se le asigna a cada actividad y cómo es cada actividad. Y el de hábitos, cómo esa actividad es realizada o no día tras día a lo largo de mucho tiempo. Esa es la principal diferencia entre los hábitos, que igual será un poco más aclarado adelante. Como pueden apreciar alrededor de la rutina, alrededor del subsistema se pueden apreciar unos dibujos que pueden ser relacionados con otros, y si se fijan hay unos que están iguales, simplemente ya mencioné la diferencia. En este, por ejemplo, el caso de la rutina es cuánto tiempo se dedica al ejercicio al día, a comer, a trabajar, a realizar actividades no físicas. En el subsistema de hábitos se pueden apreciar algunos dibujos similares y como mencioné previamente, estos son medidos de forma distinta, pero por ejemplo, en vez de ser, por ejemplo, en el muchachito que está corriendo, cuánto tiempo corre el día, esto es si lo sigue haciendo a través del tiempo y cuándo deja de hacerlo, porque si es una rutina que no se lleva a cabo, bueno, pues el hábito se encarga de checar eso. Y como último tenemos el gobierno del estado, tenemos ahí CESAS, la Secretaría de Salud, este es el único que sí tiene letras, para identificarlo de mejor forma. Los libros es la concientización que lleva el gobierno. El tesorito que se ve ahí es el presupuesto designado para el sector salud para resolver la problemática. Bueno, y todos los factores que no mencioné ahorita se describirán al momento de pasar a cada subsistema. Ahora sí comenzamos con la aplicación de la metodología de Checkland, ahorita para el primer subsistema, el ambiente besogénico. ¿De dónde salió esta palabra? Bueno, la principal fuente de información, hay varias, pero en la que principalmente está basada este primer subsistema, bueno, la información que se obtuvo, es de un artículo publicado por unos autores llamados Rodrigo Soriano y Merino en 2017, y ahí en ese artículo llamado Causas y Tratamientos de la Obesidad, ellos mencionan aquellos factores que están puestos aquí, ya que los que había considerado yo eran insuficientes, estaba sesgado estos datos por el conocimiento, básicamente esto por el conocimiento que tenía yo adquirido. Entonces de ahí sale la palabra ambiente obesogénico. Para el estadio 1, bueno, la situación problemática no estructurada, de ahí se sacó la información, se investigó qué es cada uno de estos factores. Les voy a platicar cuáles son estos factores saltando al mapa conceptual del estadio 2. Tenemos los alimentos, el sistema circadiano, el factor social, sedentarismo, el sistema endocrino, la microbiota, la herencia, bueno, factores genéticos y factores económicos. Estos son mencionados por ellos. Entonces, después de conocer eso, procedí a investigar cómo se encontraba la situación en Quintana Roo respecto a estos factores y los plasmé en el estadio 2. En el estadio 2, bueno, pues básicamente no les platicaré bien cuál es la definición de cada uno, ya que son un poco más médicos algunos de ellos. En resumidas cuentas, esto se va a aplicar para todos los subsistemas. Como el subsistema es para la población, no quiere decir que todos los factores se apliquen para todos los individuos, sino que cada factor cómo afecta cuando está afectando a los individuos, ¿sí? Entonces, no se puede describir específicamente el de cada quien, pero sí de qué forma afecta negativamente, es decir, cuál es su estado cuando este está siendo perjudicial para la persona. Voy a dar unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, el factor económico, se tiene escasez de recursos para obtener buena alimentación o tener tiempo para realizar alguna actividad física. La microbiota, que son el que se encuentra hasta abajo, que son como unas pastillitas, bueno, la representación gráfica. Estas son organismos que se han ido desarrollando en nuestros intestinos desde que nacimos,
y puede tener una mala composición, estar absorbiendo nutrientes que requerimos o estar dejando nutrientes que no requerimos y nos los dejan a nosotros. Entonces, bueno, asimismo con los demás está el sistema circadiano, que es el que se encuentra como un relojito. Este es el tiempo que dormimos y esto tiene que ver con la generación de hormonas cuando estamos dormidos o despiertos, cómo afecta de manera negativa para la problemática. Y no les voy a ser específico con todos los demás, ya que este es el subsistema más grande y tiene demasiados factores, pero los iremos conociendo a lo largo de los demás estadios. Pasando al estadio 3, identificamos al cliente, al actor, la transformación, el Beltashang, el dueño y el ambiente. No les estaré diciendo esto cada vez que pasemos al siguiente, a este estadio en los siguientes subsistemas, pero es para aclarar por primera vez. El cliente, tenemos al ciudadano quintanarroense mayor de edad con exceso de peso corporal. El cliente es a la persona que es afectada por la problemática. Como actores, es decir, los agentes que hacen posible que se lleven a cabo las actividades que vamos a mencionar ahorita. Obviamente está el ciudadano. ¿Esto por qué? Pues porque es el que tiene la voluntad para decidir si va a hacer caso sobre las indicaciones que se le dé a través de las indicaciones médicas que se le den. Y esto proveído por el gobierno del estado, que tenés otro doctor también, porque bueno, este necesita proveer de los médicos, las instalaciones y demás, para que los análisis del sistema circadiano, el microbiota, el sistema endocrino y demás puedan llevarse a cabo. En la sección de transformación se mencionan las actividades que transformarían la situación en uno ideal. Entonces básicamente es realizar los análisis de cada aspecto, proveer de los apoyos económicos necesarios y demás para en la salida, después de redactar la salida, tengamos el Weltanschauung, el cual está descrito como que los factores existentes, dependiendo del caso particular, sean identificados y atendidos de la mejor manera para la mejora en la salud del individuo con exceso de peso corporal. Como dueño del subsistema tenemos también al individuo con exceso de peso corporal, porque es aquel que tiene la autoridad para tomar decisiones sobre el subsistema, ya que si él no decide atender a las citas, si él decide no realizar las actividades, no hacer caso a la hora de dormir, tanto tiempo, la dieta y demás, no se puede llevar a cabo las actividades propuestas. Después de considerar todos estos elementos, tenemos la definición raíz, la cual describe más o menos cómo funciona o funcionaría el subsistema. Y bueno, básicamente que el ambiente obesogénico influye en distintos factores con distinto protagonismo dependiendo del individuo. Y entonces hay que identificar cada uno de estos factores, su relación y su repercusión para él. Y entonces se tiene que planear, recetar qué es lo que se tiene que llevar a cabo para el problema de cada quien. Pasando al estadio 4 tenemos las actividades mínimas necesarias que se deben realizar para cumplir la definición raíz. Estas son propuestas que realicé para cambiar cuál es la situación actual, es decir, son contrastantes y lo hice por cada factor, es decir, por cada factor que se encontraba mal, una propuesta de cambio, una actividad mínima necesaria. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En el estadio 2 se tenía que la microbiota estaba compuesta de una forma no adecuada para el individuo. Entonces se tiene una actividad mínima por ese factor. En este caso es que se atienda a un centro médico para realizar un examen, identificar si existe una mala composición de y en caso de existirlo que se dé el tratamiento adecuado y así por cada factor. Cada actividad nueva reemplaza a cómo se encontraba en el estadio 2, por lo que ahora en este gráfico se seleccionan los espacios que tenía cada factor y se cambian por aquellos propuestos. Puedo poner un ejemplo en donde había una camita, si recuerdan, un sofá. Ahora hay un individuo corriendo, ¿no? Entonces la actividad mínima ahora fue que realizara la actividad física que se le indicara, y entonces se cambia ese factor por el otro. Y bueno, continuando con la forma gráfica, que para mí es más sencillo, en el estadio 5 simplemente se hacen las comparaciones del 2 con el 4 y como les mencioné tengo una actividad mínima por cada factor, entonces cada una le corresponde su contraria y en este caso son 8. Todas las actividades son distintas, las que tienen que ver con algo médico es de un análisis médico, una identificación, y aquellas que se estaban realizando de forma incorrecta, como la ingesta de alimentos con una densidad energética muy grande, o
El del sedentarismo, bueno, pues se cambia por el contrario, ¿no? Un consumo adecuado de los alimentos y la realización de actividad física. En el estadio 6 se identifica qué tipo de cambio es cada uno, de proceso, de estructura o de actitud. Como el dueño del subsistema es el individuo, en este caso no hay cambios de estructura, sino de proceso y actitud. Tenemos aproximadamente mitad y mitad deseables y viables y mitad deseables pero no viables. Los no viables tienden que ver más con cosas que costarían demasiado económicamente, como acudir a un especialista de sueño, realizar un análisis genético, encontrar una fuente de financiamiento y uno que no es económico, abandonar el círculo social. Los demás son deseables y viables, viéndolo de una forma optimista donde el individuo quiere cambiar y hace caso a las indicaciones dadas. Por último, del estadio 7 se tienen las acciones propuestas para realizar los cambios mencionados anteriormente. Para aquellos que no fueron viables, se tienen unas alternativas. Para aquellos que sí fueron viables, bueno, pues se especificó un poco de cómo se realizaría la acción. Un ejemplo de un cambio viable fue el de comenzar un estilo de vida con actividad física, y las actividades propuestas, bueno, pues es que se elija una actividad física de su agrado el individuo y dependiendo de ella, la practique el tiempo necesario. Y respecto al factor económico que se encuentra en todas las propuestas normalmente, tenemos que el gobierno también provea de espacios públicos para realizar estas actividades y que el individuo, si no tiene los recursos necesarios para realizar su actividad, bueno, pues pueda realizarla. Y por otro lado, un cambio que no ha sido viable ha sido atender a un centro especializado en realizar análisis genéticos. ¿Por qué no viable? Bueno, pues porque en general la mayoría de la población no tendría acceso a ello, sería difícil, más que nada porque no hay y también por la cuestión económica otra vez. Entonces se tienen las propuestas como, bueno, platicar con el médico, con el médico general, tiene familiares con esta conducta y bueno, el médico intentar identificarla, pero ya que el factor genético, pues bueno, en caso de que sea así, no puede ser algo cambiable, realmente no es muy significativo y podría mantenerse simplemente buscando mejorar los otros factores. Hemos terminado el primer subsistema y con los siguientes procederé a platicar un poco más rápido, ya que hemos platicado un poco más a fondo en este subsistema qué es lo que es cada estadio. En cuestiones de tiempo brincaré el subsistema 5, ya que encontrarán unos resultados muy impactantes y que posiblemente en este subsistema se encuentren los factores de mayor impacto sobre el sistema original. Entonces procederé a platicar de los subsistemas 2, 3 y 4 posterior a este. Este es el subsistema gobierno del estado de Quintana Roo y está conformado, como pueden apreciar en el gráfico, por 4 factores. El CESO es la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo, sin embargo le vamos a poner centros de atención médica. El otro es la concientización pública. Tenemos las políticas de salud y el presupuesto destinado al sector salud. Regresando un poco al estadio 1, la situación problemática no estructurada. Bueno, ¿de dónde salió la información? Salieron de páginas del gobierno. Datos importantes obtenidos de las páginas del gobierno. Existe un médico por cada 115 derechohabitantes. Entonces, esta es una relación bastante buena. Hay 257 unidades médicas entre hospitales, clínicas y centros de salud, de los cuales 230 son operadas por el gobierno del estado y en ellos se elaboran 11.884 médicos. Lo contrastante está en que en Quintana Roo el 18.5% de la población no tiene acceso a servicios de salud. Que se nota aquí evidentemente es la ubicación, es decir, la distribución de los centros de salud, los médicos. No llegan a aquellas zonas marginadas. Regresando nuevamente al estadio 2 respecto a las políticas de salud, existe un programa que a mi parecer tiene propuestas de cambio bastante buenas y es aquella que se ha razonado de la ubicación, de la distribución de los centros de salud. Hay bastante respecto a eso. Este plan es el programa 24 Salud Pública Universal. Lo pueden encontrar en la página del gobierno del estado de Quintana Roo. Este tiene como objetivo garantizar a la población de Quintana Roo acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna con un alto nivel de calidad y trato justo. Ahora pensé, ¿este programa no se está llevando a cabo o por qué la problemática sigue siendo tan grande? Y respecto al factor del presupuesto, para la destinación del presupuesto del año 2021, el cual es un total de 5.256.557.852 pesos, solamente el 1.7% fue destinado a la salud pública.
Y si esto agregamos que actualmente existe la pandemia del coronavirus, no lo puedo creer. ¿Por qué, ¿Por qué se destina tan poquito? El 1.7% equivale a 89 millones de pesos y no tiene nada que ver comparado a lo destinado a otros sectores que realmente no son de gran relevancia para las problemáticas que tiene Quintana Roo actualmente. Y lo que mencioné anteriormente, los factores económicos que impedían la realización, aquí está. Y entonces vamos a continuar con el estadio 3. Bueno, pues tenemos al cliente nuevamente, al ciudadano quintanarroense, el actor. Ahora tenemos al gobierno y sus secretarías. La secretaria de salud es la maestra Alejandra Aguirre Crespo, es maestra en salud pública. Y las propuestas, como mencioné, estaban bastante bien en el programa de salud 24. En la transformación se tienen propuestas parecidas con las que existen en este programa 24. La salida, bueno, pues es lo ideal. Y la habilitación que los recursos, calidad e importancia sean dados a la problemática por parte del gobierno del Estado. El dueño es el gobierno del Estado y ya se mencionó anteriormente la secretaria. Y en la definición raíz tenemos que, importante, el presupuesto designado al sector salud sea suficiente para la construcción y alcance del sistema de salud de calidad a toda la población de Quintana Roo. Y este se encuentra en su máxima utilidad al ocuparse gracias al conocimiento de la población, o sea, la concientización que hacen el gobierno también, que les hagan saber que pueden acceder a estos sitios, que tienen acceso disponible a los servicios. En el CO4 se tienen las actividades mínimas requeridas, que son contrastantes con las actividades del estadio 2, es decir, la situación actual. Y mencioné ya la más importante, la del presupuesto, que teniendo el presupuesto se pueden realizar las de concientización, se puede realizar la de la infraestructura y llevar equipamiento, recursos y bueno, mejorar la calidad de la atención médica. Esta actividad mínima es bueno, una asignación del presupuesto del 10%, que sería unos 525 millones de pesos. Este es el modelo conceptual, el cual representa gráficamente las propuestas del Estadio 4. En el Estadio 5 se hace la comparación de las actividades del Estadio 2 con las del Estadio 4. Y en el Estadio 6 tenemos qué tipo de cambios son. En este caso sí hay de estructura y se eliminan las de actitud porque ahora está involucrado el gobierno y no el individuo con exceso de peso corporal. Ahora, la más importante de todas, la asignación del presupuesto del 10% probablemente no sea viable. ¿Por qué? Porque destinan recursos para otras cosas como turismo, gobierno, demás. Entonces probablemente esta es la conclusión adelantada, aunque no haya contado los demás subsistemas del 2, 3, 4. Pero las actividades que se proponen para mejorar la situación al subir el presupuesto es, bueno, al menos subir un poco el presupuesto, porque el 1.7% es ridículo. Y otra actividad para realizar este cambio es conseguir recursos de diferentes lugares, como destinar los servicios sociales para esta problemática, las acciones de carácter social y demás trabajos voluntarios. También para que las obras de caridad que realizan las empresas, decirles que las enfoquen para esta problemática por la cual requiere de recursos actualmente y no se les está dando lo suficiente. Y con esto muchas de las actividades, incluso de otros subsistemas, podrían dejar de ser no viables y convertirse en viables y aportar fuertemente a la solución de la problemática. Y como conclusión extra de la metodología de sistemas, me llevo que al momento de realizarla, realmente me he dado cuenta de cómo ayuda al investigador a ir identificando y a realmente atacar la problemática de una perspectiva realista. Porque si nos quedamos en los estadios que son ideales, probablemente nunca se aterrice y la solución nunca se llegue a dar. Pero, por ejemplo, en el estadio 7, cuando se tienen las acciones ya, cuáles se pueden llevar a cabo a pesar de que un cambio no sea viable, bueno, nos puede llevar a combatir esta problemática que tiene un crecimiento muy rápido y es realmente muy fuerte en México, en especial en Quintana Roo. Y bueno, espero esa problemática pueda ser solucionada con los cambios propuestos que están más detallados en el documento presentado, los cuales no se mencionaron aquí por cuestiones de tiempo, pero sí se encuentran en el documento. Esto ha sido todo de mi parte, muchas gracias.